Desde ahora y hasta las 17, Integrados. Conduce Miguel Ponce. Estás en Trade. Amigos, muy buenas tardes. Esto es Integrados, último programa del año también, como decíamos recién en Rumbo Verdadero. Hoy es jueves 29 de diciembre. Debiera ser día de ñoquis. Mi mediodía ha pasado y no hubo ñoquis. Esperemos tener ñoquis esta noche, de acuerdo a lo que dice la tradición, ¿no es cierto? Y como decíamos recién en el pase, ¿no?, con los amigos de Rumbo Verdadero, todos pensábamos que este fin de año iba a venir tranqui, que el fin de año político, económico, el de las decisiones, el importante, había terminado en la discusión de ganancias. De hecho, inclusive hasta nos sorprendió que el propio presidente de la Nación mandara extraordinarias con una suerte de prórroga hasta el 2 de enero. Nos llamó la atención, de hecho, el Parlamento está parado. Pero hay muchas cosas que no se han detenido, ¿no es cierto? Cambios de gabinete. Ya ha cesado, ha terminado en el día de hoy, dicen algunos, otros dicen que recién en el día de mañana, Alfonso Pratgay como ministro de Hacienda y Finanzas. Ha ocurrido lo de el procesamiento de la expresidenta de la Nación. Ayer salió lo de Milagros Sala. Estuvo el apedreo al auto del presidente de la Nación. Hoy está tomado el Ministerio de Educación. La noticia que recién leía en el programa anterior, ¿no es cierto?, en relación a que Negri habría planteado el límite de la pertenencia de la Unión Cívica Radical a Cambiemos en función de la política de alianza que se establezca, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, para todos nosotros es muy fuerte esto que está ocurriendo, ¿no es cierto?, porque objetivamente tiene que ver con un fin de año diferente, aunque algunos dicen que la mayoría de los eneros son calientes y muchas de las cosas importantes en este país han ocurrido entre diciembre, enero, o sea, cuando todo el mundo en general se prepara, aunque sea mentalmente, para un tiempo más vinculado a las fiestas, ¿no es cierto?, a lo festivo, a lo relajado, a lo vacacional. Hoy es un día especial, tenemos que decirlo, todavía nos están sacudiendo los impactos que tienen que ver con el recambio en el área económica, que algunos dicen es solo de personas, que algunos dicen son solo organigramas, que en lugar de un ministerio son dos, que en lugar de un funcionario o de un ministro son dos ministros. Pero claro, esta mañana lo escuchábamos al presidente de la Nación, como yo recién lo decía en el pase, en un reportaje exclusivo que le hiciera una radio colega, donde durante más de una hora desgranara definiciones que explican de alguna manera lo acontecido y en algunos casos generan algunas dudas que vamos a intentar de desentrañarlas cuando tengamos nuestro invitado. En el día de hoy nosotros ¿qué hemos pensado? Y hemos pensado que objetivamente la temática de Integrados, vinculado a la integración latinoamericana por un lado, a la integración de los distintos periodismos, gráficos, radiofónicos, televisivos, escritos, orales, visuales, la integración entre campo y ciudad, la integración entre teoría y práctica, todo lo que implica la palabra integrados, hoy aparece subordinado claramente a las interpretaciones políticas que podamos hacer de este momento. Necesitamos alguna claridad que nos lleve luz a algunas cosas que están empezando a resultar, no digo difíciles de entender, pero tal vez sí difíciles de soportar. Y en esta línea es que los que nos siguen en las redes sociales lo saben, hemos apelado a quien hasta hace muy poquito tiempo fuera el secretario general de la Unión Cívica Radical, del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Juan Manuel Casela, una de las patas, digo la Unión Cívica Radical, una de las patas de la alianza gobernante
alianza no, coalición, digámoslo más precisamente, gobernante Cambiemos, y que por lo tanto, como la temática de Prat Gai implica tener que hacer un análisis más desde la política que desde la economía, y como las definiciones de Mario Negri de estas horas que se estaban leyendo en el momento que yo entraba aquí al estudio, también tienen que ver con lo mismo, es obvio de que vamos a intentar tener una visión no tan, yo diría, profesional en el sentido de lo económico, ni tan vinculado a la temática habitual de nuestro programa, sino con una mirada más amplia. Y esa mirada más amplia en este fin de año pasa por la política, sin duda. Yo vengo diciendo muchas veces, inclusive utilicé esta frase para hacer el avance en las redes en relación al programa de hoy, de decir que el alejamiento de Prat Gai implica la derrota de la política frente al Excel, si ustedes quieren al revés, el triunfo del Excel frente a la política. Y de alguna manera esto es lo que vamos a intentar desentrañar. ¿Por qué se llegó acá? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto? ¿Qué balance se hace del camino recorrido? Y fundamentalmente, porque es lo que más les interesa a ustedes, a nosotros y al hombre común, al que nos escucha, ¿de qué manera pensamos que va a transcurrir el 2017? Este es el objetivo. Vamos ya al primer intervalo musical y volvemos inmediatamente. Upon the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, I never lost control. Your face took place with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. 16:011 aquí en el estudio de Trai Radio y seguimos con Integrados, y tal cual lo habíamos adelantado en la apertura, debería estarnos escuchando el doctor Juan Manuel Casela. ¿Es así? Es así. Buenas tardes. Qué alegría. Vamos a poner un retorno un poquitito más alto de manera tal de poder escucharlo bien. Casela, te imaginarás, este es el último programa del año. Yo acabo de hacer el pase con otro programa, Rumbo Verdadero, de la gente más vinculada a la navegación, ¿no es cierto?, al tema naval, y justamente comentaba en ese pase, bueno, la significación que tiene este final de año caliente, cuando todos ya nos instalábamos en una situación casi vacacional o más vinculada a las fiestas, y sin embargo estamos con noticias que nos generan algún nivel de tensión, digo, desde temas judiciales, ¿no es cierto?, Milagros Salas, la expresidenta, las piedras al presidente de la Nación en el día de ayer, etcétera, y temas económicos, temas estructurales, temas que hacen a la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de los argentinos, como es la situación económica y lo que va a venir, y hay una necesidad de poder interpretar desde la política
este cambio ministerial, este alejamiento de Alfonso Pratgay, las motivaciones y sobre todo un poco, bueno, el rumbo de lo que se viene a partir de las designaciones efectuadas. Yo, como en aquellos tiempos de nuestra primaria, de composiciones tema libre, no te hago pregunta, te dejo el tema abierto a partir de esto que te acabo de decir y luego sí vamos a las preguntas. Adelante. Bueno, la verdad, la realidad está sintetizada en lo que acabas de decir. Estamos en un fin de año movido, un fin de año con muchos acontecimientos. Por supuesto, los más llamativos son las decisiones judiciales que se han producido en esta semana, varias, diversas y todas muy importantes, especialmente la de hoy que indica la continuidad de la investigación por el tema Nisman, que no solamente debe vincularse con la investigación del acuerdo con Irán, sino fundamentalmente la investigación de la muerte de Bismarck, que me parece que ahí hay un contenido político y fundamentalmente humano. Resulta muy deteriorante para la confianza pública en la justicia que no se investigue la muerte de un fiscal de la nación. Y en realidad hasta ahora no sabemos si Nisman fue asesinado, si Nisman se suicidó, si Nisman fue inducido al suicidio, pero cualquiera sea la razón objetiva de su muerte, lo cierto es que la muerte de Nisman está fuertemente vinculada con la investigación que estaba desarrollando. Por lo tanto, acá hay un problema humano y un problema político de primer nivel. Pero además hay el procesamiento y el embargo de Cristina Kirchner con una cifra realmente extraordinaria, 10.000 millones de pesos, lo que está describiendo de alguna manera el nivel que se le adjudica a los presuntos actos delictivos que se le imputan. Y por el otro lado tenemos la decisión del Tribunal Jujeño con relación a Milagro Sala. En el marco de ese escenario judicial nos encontramos con la renuncia de Pratgay. No con la renuncia de Pratgay, vamos a decirlo en términos concretos, con el pedido presidencial de renuncia de Pratgay. Porque es distinto la renuncia de un funcionario que el pedido de renuncia efectuado por el presidente de la República. Sí, señor. Pratgay fue, me parece, un elemento positivo en el desarrollo del proceso económico argentino. Creo que obtuvo 2 o 3 éxitos muy ponderables, fundamentalmente por el dramatismo que implicaba la salida del cepo, que fue realizada sin daño desde el punto de vista económico. Sí, señor. Por supuesto, el acuerdo con los holdouts, en el que, por supuesto, también intervino Caputo, eso es cierto, pero digamos que la conducción del proceso estuvo en manos de Pratgay. Y fundamentalmente, desde el punto de vista cuantitativo, el blanqueo, ¿no es cierto? Así es. Que es un éxito espectacular, de acuerdo a las cifras que están trascendiendo. Ya la cifra oficial de 90.000 millones de pesos para el primer tramo es espectacular. Si se suma lo que debe venir necesariamente en el segundo tramo, vamos a estar arriba de los 100.000 millones de dólares, lo que está indicando claramente que fue un acierto el planteo del blanqueo de capitales. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, perdón, antes de seguir. Por supuesto, lo que podemos denominar asignatura pendiente consiste en la reactivación de la economía. Y la inflación. Y la inflación que está disminuyendo, pero todavía sigue siendo alta. Sí, señor. Pero me parece que lo que más impacta a la gente es el estado recesivo que vive la economía argentina. Así es. De la que puede estar saliendo, tal vez se estén presenciando los primeros indicios de salida, pero con una lentitud que para mucha gente es irritante y para otra gente es muy dolorosa. Sin duda. Por lo tanto, ahí sí tenemos una cuestión que es económico, social y política al mismo tiempo. Las razones de la salida de Pratgay, bueno, han sido explicadas extraoficialmente, tal vez por el pronunciamiento oblicuo de algún funcionario público. Pratgay tenía una actitud que los funcionarios que rodean al presidente calificaron como excesivamente individualista. Le imputaron a Pratgay no trabajar en equipo, le imputaron a Pratgay poca pertenencia a lo que podemos denominar el elenco oficial de gobierno. Me parece que si esa es la razón no alcanza para explicar la omisión de inclusión en el gobierno de una personalidad como Pratgay, que además, por sus características, jugaba como una especie de amortiguador. Así es. En el plano económico, porque había fundamentado y ejecutado un proceso gradualista que evitó costos mayores, los costos mayores de un ajuste que podía haber sido mucho más doloroso.
Por lo tanto, Pratgay era una influencia económica cierta desde el punto de vista técnico, pero además una influencia política positiva. Me parece que la salida de Pratgay disminuye la calidad del gobierno. Esto sin abrir juicios a priori sobre la calidad de sus sucesores. Habrá que verlos actuar. Pero lo cierto es que me parece que la salida de Pratgay, como algún comentarista político conocido, Leuco, por ejemplo, sí, claro, han dicho con todas las letras gol es en un contra. gol en contra del Sí, presidente sí. de la República. Suscribo integralmente lo dicho por Leuco en Claro, su desarrollo inclusive. claro, Sí, claro. Ese es el esquema. Bien. Me parece, con relación a los hechos de la última semana, con relación a una visión integral, una especie de memoria y balance Sí. del primer año de gobierno, yo digo, bueno, acá hay una gran asignatura pendiente, que es la recesión. La recesión a la que se le puso fecha y con una, digamos, una actitud imprudente. Sí. Porque al decir en el segundo semestre vamos a salir, estábamos poniendo un plazo que no se cumplió, y en vez de y agravó la tensión social originada por el episodio económico. Total de acuerdo. Y me parece que hay una segunda error que está cometiendo el gobierno en ese sentido, no ya en el de la recesión, sino en el plantear escenario futuro, porque está diciendo que la elección del 2017 es una elección trascendente, que es definitoria, y en realidad es una elección de renovación parcial de la Cámara de Diputados. Si el gobierno le adjudica a esa elección el carácter definitorio que le está adjudicando, en el caso de que la pierda, va a tener otro gol en contra, ¿no es cierto? Claro, sí, Por haber generado una expectativa en el sentido indicado. Casela, necesariamente, y así uno lo entiende, aquí hay diríamos, roles que se han cumplido en esta coalición de gobierno, donde me parece que, teniendo en cuenta, por un lado, los antecedentes históricos de Pratgay, pero por otro lado, de qué temática se trata, la coalición de gobierno, digo, la coalición cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical, quiero creer que han tenido algún nivel de participación o conocimiento de que estos pasos iban a ser dados. Bueno. Quiero decirte, lo único que hemos escuchado hasta el presente es Lilita Carrió saludando y felicitando las elecciones de los reemplazantes de Pratgay. Bueno. La Unión Cívica Radical no se ha expresado y, por supuesto, nuestro llamado a tu opinión está vinculado a esto, ¿no? Bueno, primero, hago una rectificación. Esta no es una coalición de gobierno. Mejor dicho, la Unión Cívica Radical no integra una coalición de gobierno. Integra una coalición Esto electoral. lo ha dicho con mucha precisión el presidente del bloque de diputados nacionales, Mario Negri. Mario Negri dijo hace unos días que había radicales en el gobierno, pero no estaba la Unión Cívica Radical. Así es. Y ayer y hoy a la mañana le leí un reportaje publicado por el Diario de la Nación en el que los conceptos son muy similares. Sí. Reitera que el radicalismo no integra una coalición de gobierno, que integró una coalición electoral exitosa, que puede estar integrando una coalición parlamentaria, según su criterio de buen funcionamiento, pero no está integrando una coalición de gobierno porque no participa de las decisiones. Ahí está. Entonces, yo creo que Lilita Carrió sí participa de una coalición de gobierno, porque su opinión es conocida y tomada en cuenta. Así es. El presidente de la República, antes de pedirle la renuncia a Pratgay, consultó con Lilita eso de dominio público. Sí. Por lo menos le anticipó lo que iba a hacer. Y por eso ella pudo opinar en su momento. Claro, yo no tengo absolutamente ningún conocimiento de que algún dirigente radical haya sido consultado o avisado. A ver, Casela, en el día de hoy aparece designado un señor Pena a pedido de Ernesto Sanz, con lo cual se está intentando decir que el radicalismo no solo ha participado en el desplazamiento de Pratgay, sino que ha participado en los reemplazos. De hecho, ha trascendido la designación que todos ignorábamos como asesor de Ernesto Sanz, firmado por Neidenhoff, de Duhovne como asesor en el Senado. Bueno, yo digo lo siguiente, si esto es así, sí, es una actitud personal de Ernesto Sanz. Ahí está. Que no representa al partido. Ahí está.
que no tiene cargo formal en la Unión Cívica Radical, lo tuvo, pero terminó su mandato, y por lo tanto sus consejos al presidente, sus sugerencias al presidente son sugerencias a título personal. A título personal. Total acuerdo. No los califico, pueden ser acertados, pueden ser desacertados. Al señor Tomate Pena yo no lo conozco personalmente, no conozco su trayectoria, pero también tengo conocimiento de que fue sugerido por Sanz, en este caso reitero, no en nombre de la Unión Cívica Radical. Correcto. Ya se ha dicho públicamente también, otros dirigentes del radicalismo aclararon que Sanz actúa en nombre propio. Me parece que ahí está el problema para el radicalismo. Claro. A mí me parece que la desinstitucionalización que está presentando la Unión Cívica Radical es peligrosa, porque rompe el modelo político que debemos privilegiar, el modelo de institucionalización de las decisiones. La coalición, toda coalición, en la Argentina o en cualquier lugar del mundo, está integrada por partidos distintos, que por lo tanto pueden tener una visión parcialmente distinta. Claro. Pueden coincidir en un objetivo, pero pueden tener visiones parcialmente distintas en cuanto a cómo alcanzar ese objetivo. Y me parece que la inteligencia de la coalición consiste en preservar la individualidad de cada integrante para cubrir el espacio, para preservar el espacio social que cada integrante expresa, y al mismo tiempo para enriquecerse con visiones de distintos ángulos. Me parece que tratar de desconocer o disimular o atenuar la presencia de algún integrante de la coalición, incluso ignorarlo, es una pérdida para la coalición, porque le quita alimentación, le quita cobertura social, le quita amplitud de visión. Totalmente de acuerdo, pero además, si uno analiza lo que es, llamémosle la sigla Cambiemos, o la coalición Cambiemos, que fue victoriosa en las últimas elecciones, y miramos el cuadro de situación en los 4 distritos electorales más importantes del país, vemos lo disímil de su evolución. Mientras en la ciudad de Buenos Aires se va a ir separado, el día de hoy hemos leído que Rodríguez Larreta anuncia que el PRO va solo frente a ECO, donde algunos ya hablan de que lógicamente hay una probabilidad que ha empezado a analizarse en las últimas horas de que el candidato por el PRO sería Alfonso Pratgay, enfrentando nuevamente, reeditando aquella pelea contra Lustó, que en Santa Fe, de acuerdo a los últimos datos, tenemos un radicalismo quebrado y habrá un algo que se denominará Cambiemos y un algo que se denominará el Frente Gobernante, donde el radicalismo aparentemente va a estar en los 2 lugares. Nadie sabe qué va a pasar en Córdoba, pero el vínculo que hay de Schiaretti con el gobierno nacional daría a pensar que podría llegar inclusive a haber algún tipo de coordinación electoral, y en la provincia de Buenos Aires lo podés explicar mejor vos que yo. Así que, digo, es un cuadro de situación muy particular, ¿no? Pues lo que sucede es lo siguiente, desde mi punto de vista, y arriesgando un análisis, sí. Me parece que la intención de la gente del PRO, cuando celebró el acuerdo electoral o integró la coalición con el radicalismo, estuvo dirigida a cubrir territorialmente espacios que no cubría. Absolutamente. Me parece que los integrantes, los estrategas del PRO decidieron acordar con la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical tiene presencia en todas las provincias argentinas, tiene capacidad de control electoral, etcétera, etcétera, lo que se denominan factores territoriales. Le garantizaba la estructura necesaria para competir. Para competir, exactamente. Correcto. Pero me parece que en general la dirigencia del PRO no tiene demasiada proclividad para darle espacio de gobierno a la Unión Cívica Radical. Obvio. Por el contrario, por lo que estoy viendo en el orden nacional, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires, hay una tendencia a acordar con el peronismo. Así es. No solamente con el peronismo disidente, no solamente con el peronismo no kirchnerista, sino también en la provincia de Buenos Aires con ejemplos notorios de peronismo kirchnerista. Así es. Me parece que esto se debe a 2 razones. Primero, por una razón de gobernabilidad. Los gobernantes creen que acordando con el peronismo ganan espacio de gobierno, ganan capacidad de gobierno. En segundo lugar, porque me parece que en el orden nacional, por lo menos, con un 65% de funcionarios provenientes del área privada, de la empresa privada, los empresarios privados creen que es más fácil acordar con el peronismo que acordar con el radicalismo. Perdón.
Entonces, a partir de esa experiencia, claro, tiene una proclividad mayor a acordar con el peronismo, porque tal vez hablan un idioma parecido. Correcto. Entonces, esto me parece que está afectando la presencia del partido. Sí, sí, sí. Yo creo que en el radicalismo hay una capa superestructural de dirigentes que están cumpliendo alguna función de gobierno o que están próximos al gobierno, mientras que hay un cuerpo político radical ampliamente mayoritario que está incómodo, que no sabe bien qué papel juega, que no tiene claro qué opina el partido, porque el partido no tiene opinión. Yo no digo digo mal que el partido no tenga opinión, digo, el partido oficialmente no tiene opinión. Correcto. Entonces el Comité Nacional no se expresa con relación a temas esenciales, desde la renuncia de Prat Gai a las elecciones en Estados Unidos o el juicio político de Dilma Rousseff, son grandes temas que nunca han sido aludidos por el radicalismo. Así es. Me parece que esa falta de opinión afecta valores históricos del radicalismo, porque el radicalismo ha perdido intensidad, por ejemplo, en la defensa de la escuela pública, que no solamente es un factor de elevación cultural, sino fundamentalmente un factor de integración social. Claro. Me parece que ese abandono es un error grave que perjudica al sistema educativo argentino en su totalidad. Por lo tanto, creo que hay que buscar un partido más activo, un partido que tenga opinión, un partido que critique. Cuando hablo de crítica, no me refiero a criticar en el sentido de oposición, de oposición, sino en el sentido de visión analítica de los problemas. Criticar como critica un crítico de cine, digamos así. Correcto. Viendo la película y reflexionando sobre la película. Nosotros tenemos que tener ese espíritu crítico, tenemos que ayudar al gobierno para que corrija los errores que comete, que no son infrecuentes y no son superficiales. Y en segundo lugar tenemos que tener ideas que podamos aportar para mejorar la calidad global del gobierno. Correcto. Ahora, Casella, ya estamos en tiempos electorales. Digo, como vos bien recién decías, el gobierno le está dando, a lo mejor está cargando las próximas elecciones con una, diríamos, mirada a lo mejor más crítica de lo que las propias elecciones en sí implican. Sí. Y en ese marco, hoy Mario Negri aparece poniendo hasta en dudas la continuidad de Cambiemos o del radicalismo en Cambiemos, vinculado precisamente a esto que vos hacías referencia de la llegada de dirigentes con historia kirchnerista muy cercana o sectores del peronismo, ¿no es cierto?, que rápidamente están blanqueándose, por así decirlo, rápidamente tratando de acordar con el gobierno. La experiencia de lo que fue el cierre de la temática de ganancias va en la línea de lo que vos recién explicitabas, casi yo te diría más sectorialmente que partidariamente. La formación empresaria, esto que vos decías, el 65% hoy de los funcionarios de primera línea provienen de la actividad privada y obviamente llegan de la mano del PRO, están muy acostumbrados a cerrar con el sindicalismo. La CGT hoy, por obra y gracia de la actitud del gobierno y de algunos errores, ha pasado al centro de la escena política, no solo cumpliendo su rol, sino además políticamente. La CGT alinea a los gobernadores alinean al Senado, y el Senado termina haciendo que diputados termine en ese furgón, diríamos, de cola, y por lo tanto el PJ aparece alineado en esta circunstancia. Esto es lo más fácil y, diríamos, en términos políticos, si se permite la expresión, es más barato para el propio gobierno que arreglar o discutir con el radicalismo, que pide discutir en la toma de decisiones, no cargos, sino discutir y participar en la toma de decisiones y no enterarse por los diarios. ¿En esto va a ser el clima de cara a este año electoral? Bueno, yo creo que hay que tener cuidado con eso. A ver. Por ejemplo, yo no lo conozco a Durán Barbas, pero le pedí a Durán Barbas que analice, ya que es un experto en materia electoral y un experto en marketing político. Marketing político. Tendríamos que pedirle que analice bien qué estamos haciendo. Porque es cierto que el peronismo sigue siendo un partido muy importante, no un partido, un conjunto político integrado por distintos movimientos, que sigue ocupando un espacio central en la política argentina. Seguramente es el movimiento político más importante de la Argentina en ese momento. Pero tengamos en cuenta que la gente que votó por Cambiemos
lo hizo desde otra concepción política, mayoritariamente. Desde ya. Entonces, guarda que el corto plazo nos puede poner en riesgo el mediano largo. Y por lo tanto apostar a acuerdo con los intendentes, el intendente de Castelli, por ejemplo. Claro. O un candidato intendente de Chascomús, por ejemplo, que es lo que a ambos pertenecientes al Frente para la Victoria, puede confundir al votante de Cambiemos. Obviamente. Voy a hacer la siguiente aclaración. Yo no soy gorila, no soy antiperonista, no tengo una visión cerrada de la política, por lo tanto no estoy haciendo una objeción de tipo sectorial. Estoy simplemente diciendo que cuando uno mira a lo inmediato y pierde de vista el mediano largo plazo, puede ganar en lo circunstancial y perder en lo definitorio. Me parece que el gobierno hace bien en tratar de buscar consensos, especialmente en el ámbito parlamentario, porque este es un dato objetivo. Desde el 10 de diciembre, desde la noche de octubre en que se cumplió la segunda vuelta y se tuvieron los resultados, no, desde la primera vuelta se tuvieron los resultados de la elección parlamentaria, se sabía que el gobierno iba a estar en minoría en las ambas cámaras legislativas, y por lo tanto la necesidad de acordar en el Congreso es un dato que absolutamente relevante. Por lo tanto, ahí hay que buscar acuerdos, pero me parece que los acuerdos deben ser buscados con coherencia, no a los golpes de circunstancia, no sé si está claro. Sí, coincido con esto y vamos más a la identidad y a la situación que hoy vive precisamente el votante de Cambiemos y el radical de intemperie, como se solía decir antes. Yo diría de manera creciente, está habiendo una sensación de que muchos votantes, pero particularmente mucha militancia radical del interior, de juventud, etcétera, cada vez más se está empezando a expresar como que no se ve identificado en el actual gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué visión tenés al respecto de esto? Bueno, yo este fenómeno? Lo que dije hace un rato. Yo creo que el dirigente, salvo la cúpula vinculada con el poder, lo que podemos denominar el promedio de los dirigentes radicales, y especialmente los jóvenes, no se sienten cómodos. Obvio. No se sienten cómodos en la alianza, en la coalición que integramos, no se sienten cómodos en la forma de trato que recibe la Unión Cívica Radical. Ahí está. No se sienten cómodos con una manera de interpretar la política. Porque la gente del PRO tiene su propia manera de interpretar la política, que es distinta de aquella que tiene la Unión Cívica Radical. El radicalismo es un partido político, el PRO es un grupo político integrado por amigos. Sí, y vos siempre están vinculados por su origen, por su pasado universitario, por las empresas donde trabajaron, por los countries donde viven, y ese tipo de vínculos genera una relación política de distinta categoría a la que de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, es difícil el diálogo horizontal entre una estructura política consolidada y un grupo político que se maneja más por razones de amistad y vinculación personal que por razones políticas. Además me llegó un reportaje, creo que te hicieron en Rosario, donde vos hablabas de el objetivo, la diferencia de objetivos que tenía el PRO en relación al radicalismo, y la dificultad que había en conciliar esos objetivos. Me gustaría que lo ampliaras. Bueno, sí, yo creo que la Unión Cívica Radical tiene el propósito de aplicar instrumentos políticos para alcanzar dos objetivos básicos y centrales. Por un lado, la preservación de la libertad. Por el otro lado, el mayor equilibrio social posible, el mayor nivel de distribución del ingreso que sea posible, la mayor igualdad a partir de lo que la sociedad agrega. Me parece que esos objetivos son históricos en el partido, y si vos analizás la personalidad de sus dirigentes, te vas a encontrar claramente con ejemplos así, ejemplos de defensa de la libertad, Balbín, por ejemplo, y ejemplos de compromiso social como Levenson y Larralde, por ejemplo, que son muy claros, que están incorporados al patrimonio radical. Me parece que la gente del PRO tiene una visión
más conservadora de la realidad. Ujú. Ojo que lo digo con todo respeto, no estoy de lo que quiero. ¿Qué digo? ¿Cuál es la línea divisoria entre un conservador y un no conservador? La línea principal, la fundamental a mi criterio, es el conservador cree que la desigualdad es natural. Así es. El progresista cree que la desigualdad hay que superarla con un trabajo político. Ujú. Y me parece que ahí hay una diferencia de fondo entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Sí. Por otra parte, la Unión Cívica Radical cree que los problemas políticos hay que resolverlos desde la política. Ahí está. Y hay demasiados funcionarios del PRO que creen que se deben resolver desde la gestión. Ujú. Y gestión y política no son lo mismo, son dos cosas distintas. Ujú. Pero además, Casella, vos ponías en ese reportaje el tema de cuál era aparentemente la misión, mientras el radicalismo, el peronismo, el socialismo, la democracia progresista, etcétera, eran movimientos y partidos que ya pertenecían a la historia de la política argentina. Sí. El PRO había nacido casi para venir a suplantar eso. Eso es A esto me refería. A eso, claro. Amplía eso. Ahí yo apuntaba a decir que la coalición que integramos tiene un problema de origen. Ahí está. Tiene, no digo una mácula, pero digo una característica que hay que tomar en cuenta. Ahí está. El radicalismo es un partido histórico. Sí, claro. El PRO nació en el 2001, a partir de la crisis del 2001, con el propósito de reemplazar a los partidos históricos. Claro. Entonces, desde el punto de vista radical, es paradójico que el radicalismo termine haciendo una coalición con alguien que nació para suplantarlo. Ahí está. A esto me refería por ahí como- pasa la cosa. Sí, señor. A esto me refería como mensaje. Para eso para la cosa. Ojo, yo no descarto que esto sea posible. Es paradójico. Puede ser necesario en determinada circunstancia histórica. No. Y a mi criterio lo fue para desplazar al kirchnerismo del Ahí gobierno. está, para impedir que aquello continuara. Exactamente, Sí, señor. porque yo me imagino, y esto debo decirlo para actuar con absoluta honestidad intelectual, me imagino lo que hubiera sido el triunfo de Scioli en la Sí, Argentina. claro. Sí. Seguramente el triunfo de Scioli iba a terminar en una crisis interna del gobierno, el desplazamiento de Scioli, Sí, claro. la presidencia para Zanini, con Aníbal Fernández en la gobernación de Buenos Aires. Déjalo Porque ahí mejor. estamos en el peor de los escenarios posibles. Sí, claro. Por lo tanto, la coalición en ese momento, la coalición electoral fue necesaria. Absolutamente, absolutamente. Y eso es lo que justifica, diríamos, el haber aceptado la resolución de Gualeguaychú y haber marchado hacia el logro de ese objetivo que fue obtenido. Por eso digo Ahora, que la coalición electoral fue una coalición exitosa, en sí, ese señor. sentido lo digo. Sí, señor. Ahora, con este análisis que vos bien has profundizado recién en relación a una suerte de dificultad en compatibilizar los objetivos, los deseos y las misiones de cada uno de los integrantes de esta coalición Cambiemos, ¿ves posible que este año puedan encontrarse comunes denominadores para llegar de la mejor manera en términos electorales y políticos a lo que debiera ser un protagonismo importante en términos electorales? Yo creo que en el gobierno tiene la absoluta necesidad de tener un protagonismo importante, por las razones que acabo de dar. Me parece que ha planteado un dramatismo para la elección del 17 que lo obliga a querer ganar. ¿Y entonces? Me refiero a la pero me coalición. parece que ese va a ser un momento crítico de la coalición. Ya. Porque yo tengo la sensación de que la dirigencia del PRO no tiene demasiada consideración por el volumen electoral del radicalismo, por el aporte electoral del radicalismo. Ujú, Cree que los radicales, se ha dicho, por ahí apareció en los diarios, yo lo leí en Clarín. ujú, Algunos de ellos opinan que los radicales se los conforman con cargos, ujú, que con eso se solucionan los problemas. ujú. Y me parece que están poco dispuestos a aceptar demasiados radicales en la lista de candidatos. Ujú. Por lo tanto, eso va a ser problemático porque es un momento de difícil administración la designación de candidatos. Ujú. Por otra parte, me da la impresión de que el PRO tiene la sensación de que así como designó radicales en los ministerios sin consultar al partido, Ujú. va a poder designar candidatos radicales en las listas sin consultar al partido. Y me parece que eso va a ser un motivo de fricción muy fuerte. Sí, claro. Esto depende de la voluntad de los radicales. Si los radicales quieren seguir siendo un partido político, van a tener que reaccionar. Correcto. Finalmente, Cachi, una pequeña mirada desde lo internacional hacia lo nacional. El 20 de enero asume Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y esto no va a ser neutro en términos de Argentina y seguramente sus efectos
también se sientan en lo que ocurra con el gobierno y con su coalición de gobierno. ¿Qué estás pensando cómo puede ser esta influencia? Primer asunto, a mí me parece que Trump representa un episodio negativo en la historia del mundo. Bien. Me parece que Estados Unidos se ha metido en un brete difícil de resolver, un brete que encierra contradicciones espectaculares, porque Trump ganó las elecciones a partir del voto del antisistema, digamos así, de aquellos americanos, fundamentalmente los que viven en el cinturón oxidado, que están resentidos porque su calidad de vida ha retrocedido, porque se sienten desplazados por minorías raciales o minorías culturales. O extranjeros. Por lo tanto, hay un voto reivindicativo de ese sector que se dirigió a un hombre cuya identificación con el gran capital está fuera de discusión. Sin duda. Entonces es difícil que los americanos del cinturón oxidado encuentren en Trump a alguien que les mejore el ingreso. Me parece que eso se va a manifestar en el gobierno. La forma de constitución del gobierno norteamericano hoy está caracterizada por haber obtenido sus máximos aportes de Wall Street. Sí, claro. Entonces hay una identificación con el capitalismo financiero que me parece que es notoria y visible. Por otra parte, me parece que Trump, lo digo con todo respeto, no quiero agredirlo, ignora cómo funciona el mundo. Sí. Y me parece que toma actitudes que son propias de un hincha de fútbol, más no de un presidente de un estado tan importante como es Estados Unidos. Correcto. Me parece que vamos a estar en dificultades. Y en la repercusión en Argentina es obvia, ¿no es cierto? La política económica de Trump va a tender a incrementar la tasa de interés y el gobierno se está nutriendo de préstamos internacionales para soportar el déficit del sector público. Por lo tanto, el crecimiento de la tasa de interés impacta directamente sobre la deuda argentina. Y por otra parte, también es posible que se fortalezca el dólar, lo que implica la caída del precio de las exportaciones argentinas. Absolutamente. Por lo tanto, tenemos un escenario difícil. No estoy dramatizando. No, estoy diciendo, guarda que esto empeora desde el punto de vista objetivo. Sí, claro. Y esto no se soluciona con que Macri sea conocido por Trump, porque yo escucho decir, bueno, Macri es el único presidente de países del mundo que Trump conoce personalmente. Estas cuestiones no se resuelven por razones de amistad personal. Estas cuestiones se resuelven por diseño de políticas de gobierno y por intereses nacionales. Sí, señor. Hay que afrontarlo de otra manera, no simplemente pensando que Trump lo conoce a Macri. Casela, por el horario y por el tiempo, me gustaría una reflexión tuya, un deseo, una mirada, una visión de cara al 2017. Saliendo del esquema común, por supuesto, todos deseamos lo mejor para todos. Así es. Todos deseamos que a todos nos vaya bien. Yo deseo que Argentina encuentre el equilibrio. Que los argentinos encuentren el equilibrio entre su deseo de libertad, su temor a la libertad. Yo siempre recuerdo un libro que leí varias veces que se llama El miedo a la libertad de Erich Fromm, que describe el proceso del nacimiento del fascismo en Italia y Alemania. Y es un libro que redactado a partir de una visión psicológica o psicologista, que toma como base el miedo que mucha gente siente por la libertad. En Argentina eso también existe. Y entonces estamos oscilando entre la defensa de la libertad y la búsqueda del caudillo que nos resuelva los problemas de golpe, con autoridad, con mano dura. Y me parece que eso desequilibra a la sociedad argentina, la coloca en situación contradictoria. Creo que con un 30% de pobres es imposible una convivencia pacífica, y por lo tanto creo que lo primero que debemos resolver los argentinos es terminar con la pobreza, por lo menos disminuirla a niveles tolerables con la convivencia. En tercer lugar, lo que creo es que debemos encarar una reforma seria del Estado, porque no tenemos instrumentos eficientes. La famosa gestión se diluye cuando los instrumentos para gestionar son malos, son ineficientes. Y creo, por último, creo que debemos incrementar el nivel de respeto recíproco.
me parece que hay sectores de la política argentina, y lo digo con todas las letras, el kirchnerismo específicamente, que sigue pensando en términos de amigo-enemigo, sigue pensando en términos de violencia política, es lo que pasó en Neuquén, por ejemplo. Sí, claro. Y eso me parece que tampoco sirve para una convivencia adecuada. Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio en términos políticos, en términos sociales, en términos espirituales, es lo que le pido a la Argentina desde el año 17. Buenísimo. Casela, un gran abrazo, te deseamos también lo mejor para vos y los tuyos, y lógicamente el año que viene vamos a seguir molestándote. Te mando un abrazo. A disposición como siempre. Chao, hasta luego. Hasta luego. Amigos, lo escuchaban, Juan Manuel Casela, ministro de Raúl Alfonsín, ministro de Trabajo, candidato a diversos cargos a nivel nacional y provincial, ex secretario general de la Unión Cívica Radical y un referente necesario en el día de hoy, en este tiempo de Argentina, para poder seguir interpretando lo mejor posible qué es lo que nos está pasando y sobre todo qué es lo que nos puede pasar en el futuro inmediato. Hacemos ya un intervalo y vamos un intervalo largo y vamos ya a nuestra última comunicación con Victoria Molnar. Hutchison Ports Vaxa, terminal portuaria. Miembro del grupo CK Hutchison Holdings. Líder mundial en inversión, desarrollo y operación de puertos. Con presencia en Asia, Américas, Australasia, Europa, Medio Oriente y África. Hutchison Ports Vaxa, 22 años al servicio del comercio exterior argentino. TC2 Mar del Plata, terminal de contenedores habilitada como depósito fiscal. Un emprendimiento privado operando con los principales armadores del mundo: Maersk, MSC, Hamburg Süd y Maruba. Contamos con importantes ventajas de carga reefer y mano de obra calificada. Ampliar y diversificar el movimiento de cargas en el puerto Mar del Plata son los vectores permanentes de nuestra terminal. TC2, terminal de contenedores de Mar del Plata al servicio del comercio exterior argentino. Trade, periodismo de carga. Trade On, su versión femenina. Conduce Florencia Carbone, martes y jueves a las 10 en la mañana de Trade. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Comunicate 4516-0169. Trade, periodismo de carga. 16:50 aquí en los estudios de Trade, hoy jueves 29 de diciembre del 2016, y todavía choqueados con la charla con Juan Manuel Casela, con Cachi. Queríamos, diríamos, salvar un olvido en la apertura que yo había querido referirme muy brevemente, pero por suerte ahora lo vamos a poder ampliar con Victoria Molnar desde Córdoba. Simplemente era hacerle llegar primero nuestra comprensión y segundo nuestra solidaridad a Emiliano Gali, un colega de esta radio, un colega importante de esta radio, que ha dado a conocer públicamente que está viviendo una situación, diríamos, incómoda y difícil, no sorprendente ni desconocida para muchos de nosotros, pero incómoda y difícil, por lo menos en términos de los primeros calificativos que se me ocurren.
No queríamos terminar el año y terminar el programa de hoy, luego de habernos enterado de esta situación, a través de alguna publicación de él, sin hacerle llegar este mensaje desde Integrados. A ver, ahora sí, vamos a ver si Victoria Molnar está en línea desde Córdoba o la retomamos. Y mientras tanto estamos en este análisis que yo hacía referencia recién en relación a las dificultades de Emiliano Gali, y que queríamos obviamente hacer llegar nuestra comprensión y nuestra solidaridad. ¿Sí? Vamos a un pequeño intervalo musical mientras tanto y marchamos hacia la comunicación. Victoria Molnar, ahora sí nos estás escuchando. Hola. Victoria. Aparece muy cortado la comunicación. Si no te escuchamos bien, lo dejamos. Pero quisiera que hagas el intento, a ver cómo está saliendo. A mí no sé si me escuchas, yo te estoy escuchando perfecto. Sí, ahora está entrando bien, al comienzo entró muy entrecortado. Sí, pasa que estamos en el ingreso, estoy en un auto y estoy en el ingreso a Agua de Oro, que es una localidad de las Sierras Chicas en Córdoba. Uy, qué lindo. Entonces es normal, sí, está muy lindo. ¿Qué zona es eso, Aguas de Oro? Es Sierras Chicas, es como camino a Ascochinga, la parte de... Hacia el norte de la ciudad de Córdoba. Sí, exactamente. Vale. Bueno, estabas hablando de la situación del colega y compañero Emiliano Gali, la verdad que sí me quiero solidarizar con la situación. Sinceramente no es el primer colega al que le pasan este tipo de cuestiones, pero bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, y la verdad que no hay que dejar que este tipo de cosas sigan ocurriendo, porque la verdad que un periodismo independiente realmente que pueda criticar a cualquier poder político y a cualquier poder empresario también es muy necesario. Así es. Entonces, sobre todo, Vic, a mí me llamaba la atención, ¿no es cierto?, porque se suponía que este tipo de cosas empezaban o habían empezado a quedar atrás luego del cambio de gobierno. Y escuchar a Emiliano Gali diciendo que funcionarios del actual gobierno no le atienden el teléfono, no porque lo desconozcan, sino porque hay una suerte de castigo o de censura o lo que sea, llama la atención, ¿no es cierto? Y merece ser puesto... Literalmente él mencionó una lista negra y doy fe de que ese tipo de cuestiones existen. Increíble. No solo con el anterior gobierno, sino también sigue la lógica de periodismo amigo y periodismo no amigo, y eso no tiene que seguir ocurriendo. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones es como para que la gente también esté alerta. Esto sigue ocurriendo. Absolutamente. Lamentablemente, si bien, bueno, se abrió un poco más el panorama y se espera otras reacciones, la realidad es que sí, sigue ocurriendo y bueno, pero no tiene que dejar de ocurrir la crítica y el periodismo riguroso, así que esperamos que se solucione todo se vaya solucionando, no solo en las situaciones particulares, sino también en las situaciones colectivas. Por ejemplo, una de las situaciones de censura que también se ha visto en el último tiempo y que no tiene tanto que ver con, digamos, el poder político, que como vimos pierde el pelo pero no las mañas, o sea, más allá del signo político que sea, es que muchos empresarios de comunicación han decidido despedir mobileros actualmente de radio y televisión. Hay 40 despidos, 40 colegas menos en las calles, y se ha lanzado una campaña de los mobileros de radio y televisión
para pedir a los entrevistados que si no hay un movilero, que si no hay periodistas, no den entrevistas a los entrevistados. Es terrible, vale, pero es la forma de solidarizarse con estos colegas. Tienen que entender que cuando, para por ejemplo un móvil de TV, tiene que tener un productor, un camarógrafo y un periodista. Correcto. Y esto no está, se está incumpliendo con la ley laboral que rige, que es el estatuto del periodista, ¿no? Entonces, bueno, eso es para saber y también, bueno, solidarizarnos también con estos colegas. Correcto. Así que Victoria, está bueno decirlo. Correcto. Victoria, nos quedan 2 minutos de programa. Me interesaba una reflexión tuya o un deseo tuyo en este final del 2016, último programa del año, y de cara al 2017, de la misma manera en que se lo preguntaba recién a Juan Manuel Casella. Bueno, sí, vi que estuviste muy enganchado, después la voy a escuchar. Impresionante, a la entrevista, así que imagino que Casella fue un entrevistado de lujo. Sí, 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 sí. Bueno, simple, espero para 2017, bueno, obviamente que nos reencontremos aquí por Trade, pero bueno, sobre todo que haya trabajo, libertad de expresión para los colegas periodistas y también para toda la Argentina, porque en realidad es lo que se necesita. Esperemos que esos no se queden simples deseos y se generen hechos, ¿no? Así Magnífico. que, bueno, eso es lo único que puedo decir. Después lo demás, ya hemos hablado arduamente de el año difícil que se viene a nivel económico y político, y sobre todo el escenario mundial, que lo hemos hablado varias veces, pero que, bueno, esperemos que dentro de todo lo podamos por lo menos sortear, ¿no? Así es. Porque la verdad es que igual los países no se extinguen, así que obviamente, tan fácilmente, así que vamos a estar acá. Esperemos que todo sea mejor para la gente que los habita, digamos. Así es. Victoria, un gran cariño. Nos estamos reencontrando por estos micrófonos en la segunda semana de febrero del año que viene, porque la radio obviamente ha resuelto hacer un receso durante enero, se está volviendo luego de la primera semana de febrero, así que en ese entonces estaremos desde Integrados el primer jueves, o sea, el segundo jueves, el primer jueves que esté ya la radio funcionando, o sea, el segundo jueves de febrero, nuevamente al aire con todos nuestros oyentes. Un gran cariño, felices vacaciones y que realmente estés muy bien allá por Córdoba. Chao. Feliz inicio de 2017 y nos reencontramos en febrero por Trade. Un abrazo grande, Miguel, y también para Marcelo que está por ahí, para Marlene y para todos los que andan por esos rumbos. Un beso grande. Tenemos un Marlene con barba hoy, te aviso. Ah, ¿quién anda? ¿Quién es esta Marlene con barba? Hola, Leandro acá. Leandro está cubriendo a Marlene, así que bueno, que también está de vacaciones y que también le mandamos un saludo. Y que lo conozco también personalmente, así que le mando un beso grande a Leandro. Besos. Nos vemos. Un abrazo grande. Amigos, así con la palabra de Victoria Molnar directamente desde Córdoba, yo aquí en estudios, terminamos nuestro ciclo 2016 y como decíamos recién, nos estamos encontrando el segundo jueves de febrero, luego del receso que ha dispuesto la radio. Hasta entonces, y el mejor fin de año y el mejor inicio. Chao. Reencontrate con Miguel Ponce en Integrados el próximo jueves a las 16. Quédate en la continuidad informativa de Trade.